En día, nosotros somos el subgrupo 6 y nos ha tocado hablar sobre la unificación alemana. Esta unificación alemana data de allá de 18 de agosto de 1866 a 18 de enero de 1871. Y vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta dicha unificación. Y bueno, tenemos que el siglo XIX fue un siglo romántico y bajo este pensamiento muchas naciones buscaron ser un solo país. Alemania fue uno de esos países que buscó unificarse, pero tenían muchas diferencias. A pesar de que compartían un mismo idioma y podemos decir que un trasfondo cultural común, tenían muchas diferencias. Austria y Prusia, los dos estados germánicos más poderosos tras la caída del Sacro Imperio, eran los llamados a marcar este camino hacia dicha unificación. Pero ellos tenían grandes diferencias y llegaron a ser incluso acérrimos rivales. Austria, un imperio plurinacional, conservador, cuyos súbditos eran en su gran medida católicos, y tenemos por otro lado a Prusia, en su gran mayoría protestantes, de clase media, un poco más liberales, aunque igualmente autoritarios. La élite prusiana abogó por esta gran Alemania, obviamente ellos como líderes, para unificar todas estas culturas alemanas. Pero evidentemente Austria, la corte austriaca, rechazó completamente. Porque ¿qué significaba? Significaba ceder territorio y quedar en una posición de poder inferior respecto a Prusia. Prusia tenía buenas razones para desear esta unidad más que Austria. Su industria y su comercio podría beneficiarse enormemente de la exportación de productos y materias primas. De los primeros pasos que se dieron para dicha unidad fue la fundación de la Confederación Alemana en 1815, conformada por 39 estados, entre ellos, obviamente, Austria y Prusia. Dichos estados conservaban su independencia. El objetivo principal era la unificación económica y política, pero se vio impedido por la rivalidad austro-prusiana y se disolvieron en 1848. Este año, 1848, trajo consigo una oleada de revoluciones liberales en varios países europeos, cada uno con sus propias causas, pero con dos denominantes en común: el choque entre el antiguo imperio y el surgimiento de las corrientes democráticas de la Revolución Francesa. Y en medio de estas revoluciones de 1848, justamente se coincidía con un fortalecimiento, hablando en materia de poder, de Prusia sobre Austria. O sea, Prusia se volvía más poderosa que Austria. Aparte de eso, en adicional, se añadía una nueva preocupación: las tensiones de Lombardia y Veneto con el reino de Cerdeña, que se encaminaba a ser un estado italiano y encontraba en Prusia un aliado, debido a que justamente a ambos les interesaba, les convenía debilitar al imperio austriaco para sus propios beneficios. Esta situación trasladaba a la monarquía prusiana la responsabilidad completa de encaminar a Alemania hacia esta unificación en plena crisis de la corona austriaca, de permanecer en el imperio multinacional. Ahora vamos a hablar un poco de los principales actores de esta unificación alemana. Para esto nos remontaremos al año 1861, una Prusia en la cual había fallecido su rey y sube al mando Guillermo I, el último rey de Prusia y el primer gobernador de Alemania. Este rey se caracterizó bastante porque estaba muy inclinado al acto militar más que al político. Fue un rey bastante educado y bastante conservador, pero también estaba en pro de regular realizar algunos cambios en algunas reformas para aliviar la tensión que se sentía en el país o en la nación en esos años, ¿verdad? Debido a los conflictos que habían sucedido en los años anteriores.
Luego de esto, Guillermo quería unificar lo que es Alemania, teniendo en cuenta los 39 estados que conformaban la Alemania de ese momento, que no era una sola nación. Para esto nombró a Otto von Bismarck su canciller durante 8 años como su primer ministro. Otto von Bismarck, también conocido como el canciller de hierro, fue un militar demasiado autoritarista, no estaba abierto a ningún cambio y él también estaba bastante aferrado a la idea de la monarquía. No estaba para nada asociado o en pro de una democracia o de realizar algún cambio en esto. Su autoritarismo lo llevó a que a la hora de tomar decisiones no involucrara para nada los sentimientos. Él era que lo que se tenía que hacer no importaba por delante de quién tenía que pasar, quién tenía que morir, ni nada de esto. Luego de esto se tuvieron años de crecimiento del ejército prusiano y así comenzaría lo que es las primeras guerras del ejército de Prusia para realizar la unificación alemana, que de unificación pues no tuvo nada, ya que todo fue por el ámbito militar y las guerras. Otto von Bismarck era una persona bastante inteligente en cuanto al ámbito militar. Esto se dio por el gran auge de su ejército, el ejército prusiano, cómo habían avanzado con las guerras en el momento y obviamente por su gran antecedente en el acto político, sabía cómo se manejaban los ejércitos militares de las tierras aledañas y él sabía en qué momento atacar y a qué lugar atacar. En 1870 él decide, junto con el rey Víctor Manuel II de Italia, atacar lo que es Dinamarca, que estaba debilitado por la muerte de su rey Federico III. Estaba al mando de Clemens von Metternich, el cual no estaba preparado para lo que sería una invasión prusiana en alianza con Italia, ¿verdad? Y tampoco sabía cómo manejarse en el ámbito militar. Esto llevó a que en unas pocas semanas pues el ejército prusiano sometiera a lo que era Dinamarca en ese momento y quedara bajo el yugo de lo que era Prusia en ese momento. Después de las guerras napoleónicas surge la idea de unir los estados alemanes que habían sido parte del Sacro Imperio Germánico. Pero este ya no estaba, porque el Congreso de Viena de 1815 había pasado a ser el Sacro Imperio Germánico, la Confederación Germánica, que estaba dividida por 39 estados. Entre esos estados primaban política, social, económica y militarmente Prusia y Austria. Entonces, existieron dos opciones al momento de unificar estos estados. La primera opción fue la pequeña Alemania, que excluía a Austria. Y la segunda opción fue la Gran Alemania, que incluía a Austria, pero siempre lideraba Prusia. En ambas opciones lideraba Prusia. Entonces, estas propuestas obviamente fueron idea de Prusia por las élites prusianas y esto creó una gran rivalidad entre estos dos. Y lo que dio paso a que el proceso de unificación fuera a través de guerras. Estas guerras lideradas por Otto von Bismarck, que era el canciller de hierro, el canciller de Guillermo I, el rey de Prusia. Obviamente la unificación fue liderada por Prusia. Entonces se dan 3 guerras al momento de unificar los estados. La primera guerra fue la Guerra de los Ducados, que se dio en 1864, en la cual Prusia y Austria se unen y con la misma idea de invadir Dinamarca para recuperar la soberanía que tenían sobre los estados de Schleswig y Holstein. En ese momento, Schleswig estaba anexado a Holstein. Holstein era un estado que era parte de la Confederación Germánica, pero Dinamarca quería a Schleswig. Pero Schleswig estaba anexado a Holstein. Entonces, lo que hicieron Prusia y Austria fue unirse para defender los dos ducados, porque en esos ducados la mayoría de las personas hablaban alemán y tenían nacionalidad alemana. Entonces, ellos decidieron unirse para defender la soberanía de esos dos ducados que Dinamarca quería. Pero entonces, esta guerra acaba solo un año después, en 1865, y le da la victoria a Prusia y a Austria, ya que ellos, ambos estados, tenían ventajas
porque Dinamarca había perdido su rey, el rey Federico VII. Entonces, si Dinamarca perdió el rey tan solo un año antes de esta guerra, Dinamarca estaba debilitada. Por lo tanto, no pudieron defenderse como deberían. Entonces, Prusia y Dinamarca consiguen Schleswig para Prusia y Holstein para Austria. En este mismo contexto, el canciller de hierro de Prusia aprovecha la situación para poder expandir su hegemonía por los demás estados germánicos. Ellos no estaban conformes con solo tener a Schleswig, entonces decidieron expandir su hegemonía a través de el Zollverein, que era la unión aduanera alemana, en ese momento liderada por Prusia, la cual imponía 0 aranceles a los estados germánicos, obviamente excluyendo a Austria. Entonces, lo que dio más rivalidad todavía a esto, expandieron su hegemonía y dio paso a la Segunda Guerra, en la cual fue en 1866, donde empieza como tal el proceso de unificación, porque los principales actores se enfrentan, Austria y Prusia. Entonces, en esta guerra, Prusia, encabezada por Prusia, el objetivo que tiene Prusia es sacar ya a Austria de la Confederación Germánica para hacer de una vez la unificación sin Austria. Entonces, lo que hacen es crear una estrategia a través del Zollverein. Lo que hacen es que ponen 0 aranceles a los estados aliados. Uno de ellos es Italia, en el cual le prometen a Italia devolverle Venecia, que es parte de Austria, si se une a la guerra y le hace la guerra a Austria. Prusia le promete Venecia a Italia e Italia accede a hacerle la guerra a Austria. Entonces, se unen los estados aliados y obviamente esto le da la victoria a Prusia. Con el Tratado de Praga le da los estados de Hannover, Hesse, Frankfurt y los ducados de Schleswig y Holstein. El tratado se lo da a Prusia y termina con dándole la Venecia a Italia. El tratado le da Venecia a Italia y en este mismo tratado la Confederación Germánica se disuelve por completo y pasa a ser sustituida por la Confederación Alemana del Norte, la cual es dividida por 23 estados, y obviamente Austria renuncia a todo tipo de unificación y a cualquier territorio alemán en el futuro. La tercera guerra que se dio durante el proceso de unificación alemana fue la guerra austro-prusiana en el año 1870, casi para terminar este proceso histórico. Esta guerra se dio debido a que Prusia quería expandirse y decidió rodear Francia. ¿Pero por qué Francia? Francia no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque en ese entonces España se había quedado sin reina. La reina Isabel II de España había muerto recientemente. Entonces, Guillermo I de Prusia tuvo la fantástica idea de solicitar la toma del poder en España, pero esto no le gustó para nada al rey de Francia, a Napoleón III, ya que él lo vio como una amenaza hacia Francia. Entonces decidió combatirlos y atacarlos. En ese momento Prusia decidió renunciar a la toma del poder en España, se olvidó de tomar el trono, pero Francia no quiso cesar la guerra y le declaró la guerra en ese entonces. Pero la guerra no duró mucho, porque en menos de 2 meses Prusia ya había derrotado a Francia. Y en ese mismo contexto, cuando los derrotó, los obligó al mismo tiempo a firmar el Tratado de Frankfurt en 1871, donde el tratado, gracias a ese tratado, Francia tuvo que pagar la indemnización de guerra, que fueron 5.000 millones de francos oro. Y al mismo tiempo se crearon relaciones de libre comercio con Francia y Alemania. Se olvidaron las disputas y se hicieron las relaciones comerciales más estrechas. Al mismo tiempo, ese tratado reconoció al rey de Prusia, Guillermo I, como emperador, y así se crea el Imperio Alemán hasta en 1871.
vamos a hablar sobre algo muy importante, la importancia para las relaciones internacionales. Esto contrajo la unificación alemana, contrajo un gran cambio de equilibrio de poder en Europa, ya que Alemania se unificó, creó un gran ejército, lo que llevó incluso a guerras mundiales, una nación totalmente poderosa, ¿verdad?, que quería hacerse incluso con el control del mundo, por lo cual el cambio que hubo en el equilibrio de poder fue sumamente importante para el ámbito internacional. Ya no era solamente España, Italia, sino que se une a Alemania como la gran potencia del momento. También hubo una gran reconfiguración geopolítica, que ese es otro punto bastante importante. Naciones tuvieron que ceder sus territorios, parte de sus territorios, otras tuvieron que unificarse a otra nación, ¿verdad? Esto cambió por completo las fronteras, por el contexto actual del momento, ¿verdad?, y por la conquista que había. Reinos caían, reinos se creaban, y a la unificación de estos 39 estados, ¿verdad?, llegó a lo que es Alemania hoy en día, una sola nación, que en ese momento era mucho más grande de lo que conocemos hoy en día, ya que después de los acuerdos de paz y demás, pues esto tuvo que reducirse, tuvieron que ceder territorios y demás, ¿verdad? Luego de la unificación, esto también inspira a otros modelos independistas, también por las guerras napoleónicas que habían habido, y que pues sí, todos querían unificarse, independizarse, crear sus propias naciones y seguir adelante con lo que se daba el contexto actualmente, ¿verdad?, de el liberalismo y el romanticismo que había en ese momento. Luego de esto pues se cambian los sistemas de Estado en nación. Esto inspira o le da más con solidez al Estado-nación, ¿verdad?, en el apartado internacional, y obviamente sienta las bases para lo que es la diplomacia en las relaciones internacionales del siglo XIX y del siglo XX, que es lo que ha llevado a todos los cambios que conocemos hoy en día, y ha sido de gran importancia pues para el apartado y el mundo hasta lo que conocemos hoy en día. A manera de conclusión, resaltamos los aspectos claves de este análisis o de este reportaje informativo. Vemos cómo Prusia y Austria tuvieron un proceso lento de unificación, no fue ni fácil ni rápido para ellos. También vemos cómo Austria tuvo una postura defensiva todo el tiempo, a pesar de que en algún momento se llegó a sentir más débil que Prusia, porque Prusia tenía el sol de Berlín. Así que no es de extrañarse que Prusia haya sido el más beneficioso en este proceso de unificación. También hay que hacerle honor al apodo del canciller de hierro, como fue el señor Otto von Bismarck, su gran aporte defendiendo su soberanía, defendiendo la superioridad de Prusia. Él fue una de las piezas claves para el éxito de Prusia, y si lo pensamos de otra manera, si Austria hubiera tenido a Otto von Bismarck, puede ser que la historia hubiera cambiado y Austria fuera el ganador de esta unificación. También hay que recalcar que los procesos de disputa europeos siempre se han basado en la tenencia de tierras, en la expansión de tierras. Siempre ha sido por quién tiene más tierras, quién controla más tierras, quién controla a más personas, porque a medida que tenés más tierras, controlas a más personas y tu hegemonía crece. Entonces la unificación alemana no ha sido la excepción, ha sido justamente lo que acabo de decir. Y pues, a pesar de todo eso, la unificación alemana fue beneficiosa para los alemanes, pero también con otras partes, como por ejemplo Italia, que tuvo de vuelta a Venecia. Pero ha sido un antecedente de gran importancia para entender la historia alemana y para conocer la razón de su geografía. Ahora vamos a hablar un poco de los actores principales de esta unificación francesa. Para esto nos remontamos al año Alemana.